Durante la mayor parte de la historia humana, el fondo del océano fue un territorio completamente invisible. Las civilizaciones antiguas conocían las costas, las mareas, las corrientes superficiales y los peligros de la navegación. Pero bajo la superficie del agua comenzaba un mundo que nadie podía observar. El mar se presentaba como una extensión azul, cambiante y profunda, y más allá de unos pocos metros, todo quedaba oculto por la oscuridad. Bienvenidos a otro documental tranquilo. Por favor, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es allí. Esperamos que esta narración relaje tu mente. Si es así, considera suscribirte. Continuemos. Este desconocimiento no se debía a falta de curiosidad. Desde tiempos remotos, pescadores y marineros arrojaban pesos atados a cuerdas para medir la profundidad en zonas cercanas a la costa. Estos métodos, simples pero eficaces para la navegación local, ofrecían apenas una cifra aislada. Indicaban cuántos metros descendía el agua hasta tocar el fondo en un punto específico. No revelaban formas, ni montañas, ni valles. El fondo marino era reducido a un número. Durante siglos predominó una idea sencilla. Se asumía que el lecho oceánico era, en términos generales, plano y relativamente uniforme. Esta suposición parecía razonable. Si la superficie del mar se extendía como una llanura ondulada por el viento, muchos pensaban que el suelo bajo ella debía ser similar, una vasta planicie sumergida. No existían herramientas para contradecir esta intuición. El problema fundamental era la luz. El agua absorbe y dispersa la luz con rapidez. En los primeros metros, los colores cálidos desaparecen. El rojo se atenúa casi de inmediato. Más abajo, el naranja y el amarillo se desvanecen. A mayor profundidad, solo persisten tonos azulados y verdosos, hasta que finalmente todo queda en penumbra. A unos cientos de metros, la oscuridad es casi completa. Más allá, la noche es permanente. Sin luz, la visión humana resulta inútil. Incluso si un explorador hubiese podido descender miles de metros, no habría visto nada sin una fuente artificial de iluminación. Durante la mayor parte de la historia, no existió tecnología capaz de producir luz sostenida bajo esas condiciones extremas. A la oscuridad se suma la presión. El agua pesa. Cada 10 metros de profundidad añaden aproximadamente una atmósfera adicional de presión. A 1000 metros, la presión es cercana a 100 veces la que sentimos en la superficie. A 4000 metros, puede superar las 400 atmósferas. Estas cifras no eran comprendidas en detalle en la antigüedad, pero los efectos eran evidentes. Los objetos se deforman. Las estructuras colapsan, el aire se comprime. El cuerpo humano no puede resistir tales condiciones sin protección especial. La combinación de oscuridad absoluta y presión aplastante convirtió al fondo oceánico en un espacio inaccesible. A diferencia de montañas o desiertos que podían recorrerse con esfuerzo y preparación, el océano profundo no ofrecía ningún punto de apoyo. No existía una superficie firme sobre la cual avanzar. Solo una columna inmensa de agua. En la superficie, la navegación progresó gradualmente. Se perfeccionaron mapas de costas, se identificaron corrientes y rutas comerciales. Sin embargo, el conocimiento se limitaba a lo visible. Bajo el casco de los barcos,
el mundo seguía siendo un misterio continuo. En el siglo XIX, la situación comenzó a adquirir un matiz curioso. La astronomía avanzaba con rapidez. Los telescopios permitían observar detalles en la superficie de la Luna. Se dibujaban cráteres, mares lunares y sombras proyectadas por montañas lejanas. Se publicaban mapas cada vez más precisos del satélite natural de la Tierra. Al mismo tiempo, el fondo de los océanos permanecía prácticamente desconocido. Resulta llamativo que los científicos pudieran describir con cierto detalle la topografía lunar situada a cientos de miles de kilómetros, mientras ignoraban la forma del terreno bajo las aguas que cubren más de 2/3 del planeta. Esta comparación no era exagerada. Reflejaba una realidad técnica. Las primeras mediciones sistemáticas de profundidad se realizaban mediante sondas de plomada. Se utilizaba una cuerda larga con un peso en el extremo. El peso descendía hasta tocar el fondo. Luego se medía la longitud de cuerda desplegada. Este método era lento y exigía paciencia. En aguas poco profundas funcionaba de manera razonable. En océanos abiertos, donde las profundidades podían superar varios miles de metros, el proceso se volvía complejo. La cuerda podía desviarse por corrientes. El peso tardaba mucho tiempo en alcanzar el fondo. A veces no se sabía con certeza si había tocado suelo o si simplemente la cuerda se había tensado por otro motivo. Cada medición requería tiempo y condiciones relativamente estables. A pesar de estas limitaciones, los marinos comenzaron a acumular datos dispersos. Cada punto sondeado añadía una pequeña pieza al rompecabezas. Sin embargo, entre un punto y otro quedaban enormes extensiones sin información. Era como intentar imaginar una cordillera entera con solo conocer la altura de unas pocas colinas aisladas. Durante gran parte del siglo XIX, persistió la idea de que el fondo oceánico descendía suavemente desde los continentes hacia regiones profundas y relativamente planas. Algunos científicos pensaban que la vida no podía existir en grandes profundidades debido a la falta de luz y a la presión extrema. Se creía que, más allá de cierta profundidad, el océano era un desierto oscuro y estático. Estas suposiciones no eran fruto de descuido. Se basaban en el conocimiento disponible. La biología marina apenas comenzaba a desarrollarse como disciplina formal. La física de fluidos y la comprensión de la presión hidrostática estaban en proceso de consolidación. El océano profundo quedaba fuera del alcance experimental. Sin embargo, la curiosidad científica crecía. Las expediciones marítimas no solo buscaban rutas comerciales o territorios nuevos, también recolectaban muestras, medían temperaturas y analizaban la salinidad. Poco a poco, surgía la sospecha de que el océano podía ser más complejo de lo que se había imaginado. Un factor decisivo fue el tendido de cables telegráficos submarinos en la segunda mitad del siglo XIX. Para conectar continentes mediante comunicación eléctrica, era necesario conocer la profundidad y la naturaleza del fondo marino. Los ingenieros necesitaban información más precisa. No bastaba con asumir una llanura uniforme. Las mediciones asociadas a estos proyectos revelaron irregularidades. Algunas sondas registraban profundidades mayores de lo esperado. Otras indicaban pendientes abruptas. Aunque los datos eran fragmentarios,
empezaban a sugerir que el lecho oceánico no era simplemente una superficie plana cubierta de sedimentos. Aún así, la imagen general seguía siendo borrosa. El océano profundo continuaba envuelto en oscuridad física y conceptual. No había forma de descender para observar directamente. La tecnología de sumergibles estaba muy lejos de desarrollarse. La única herramienta disponible era la medición indirecta. Mientras tanto, la comparación con la Luna seguía siendo pertinente. Los mapas lunares, dibujados a partir de observaciones telescópicas, mostraban relieves, sombras y detalles que podían representarse con relativa precisión. En contraste, el fondo del océano era representado en los mapas con grandes áreas uniformes, marcadas solo por cifras de profundidad aisladas. Esta situación generaba una sensación tranquila, pero persistente de ignorancia. No se trataba de una urgencia dramática, sino de una constatación serena. La Tierra albergaba un vasto territorio oculto bajo el agua, y ese territorio era, en gran medida, desconocido. La ciencia del siglo XIX estaba acostumbrada a explorar lo visible. Montañas, ríos, desiertos y selvas podían recorrerse, medirse y cartografiarse. El océano profundo exigía otro enfoque. Requería herramientas que aún no existían y métodos que apenas comenzaban a imaginarse. Así, el fondo marino permaneció durante siglos como una extensión silenciosa y oscura. Bajo las rutas comerciales, bajo las tormentas y las corrientes, se extendía un paisaje que nadie había visto. No había mapas detallados, ni descripciones directas, ni imágenes. Solo números aislados, suposiciones razonables y una curiosidad creciente. En esa combinación de limitación técnica y deseo de comprender, se gestó el impulso que, con el tiempo, llevaría a la cartografía sistemática del océano. La pregunta era sencilla y profunda al mismo tiempo. ¿Qué forma tenía realmente el suelo bajo el agua? La respuesta requeriría paciencia, innovación y una nueva manera de observar sin ver directamente. De momento, el océano seguía siendo un espacio oculto, vasto y silencioso. Un territorio más cercano que la Luna, pero mucho menos conocido. Durante siglos, la única forma práctica de conocer la profundidad del mar fue un método sencillo y repetitivo. Los marineros lo llamaban sonda de plomada. Consistía en una cuerda larga y resistente, marcada a intervalos regulares, con un peso de plomo en el extremo inferior. El procedimiento era directo. Se detenía o se ralentizaba el barco, y el peso se dejaba descender por el costado hasta que tocara el fondo. El descenso podía tardar varios minutos, especialmente en aguas profundas. La cuerda se deslizaba entre las manos del marinero, húmeda y tensa. Cuando el peso alcanzaba el lecho marino, la cuerda perdía tensión de manera sutil. Entonces se fijaba la longitud desplegada y se leía la marca correspondiente. Esa cifra representaba la profundidad en ese punto exacto. Las marcas en la cuerda solían estar hechas con nudos, trozos de tela o tiras de cuero, colocadas a distancias conocidas. Cada señal tenía una forma distinta para que pudiera identificarse, incluso de noche o con poca visibilidad. La lectura no dependía solo de la vista, sino también del tacto.
En aguas costeras, este método resultaba eficaz. Permitía evitar bancos de arena y rocas sumergidas. Era una herramienta esencial para la navegación segura. Los puertos y canales eran sondeados con frecuencia, y los mapas náuticos incorporaban estas mediciones. Sin embargo, en mar abierto el proceso se volvía más complejo. A grandes profundidades, la cuerda debía ser extremadamente larga. El peso tardaba mucho en descender. Las corrientes podían arrastrar la línea en diagonal, de modo que la longitud medida no siempre correspondía exactamente a la vertical real. El barco, aunque estuviera casi detenido, podía derivar. A pesar de estas dificultades, la sonda de plomada fue durante mucho tiempo el único instrumento disponible. Cada medición era un acto paciente. No existía forma de abarcar grandes extensiones rápidamente. El fondo oceánico se revelaba punto por punto, con largas pausas entre cada intento. El propio peso de plomo tenía una función adicional. A menudo, su base era cóncava y se cubría con una capa de grasa o sebo antes de descenderlo. Cuando el peso tocaba el fondo, pequeñas muestras de sedimento quedaban adheridas a esa superficie pegajosa. Al recuperar la sonda, los marineros podían observar si el lecho era arenoso, fangoso o rocoso. Este detalle, sencillo pero ingenioso, aportaba información valiosa. No solo se conocía la profundidad, sino también la naturaleza del suelo marino en ese punto. La arena indicaba ciertas condiciones, el fango otras. Estos datos ayudaban a comprender gradualmente la diversidad del entorno submarino. Aún así, el panorama general seguía siendo fragmentario. Cada medición representaba un punto aislado en una vasta extensión. Entre una lectura y la siguiente, podían mediar kilómetros de distancia sin información alguna. Era como trazar un mapa con puntos dispersos en una hoja casi en blanco. Con el tiempo, comenzaron a acumularse suficientes datos para notar algo interesante. Las profundidades no eran uniformes. En algunas regiones, la cuerda descendía más de lo esperado. En otras, el fondo aparecía relativamente cercano a la superficie. Estas variaciones sugerían que el lecho oceánico no era una planicie continua. Al principio, estas diferencias se interpretaban con cautela. Podían atribuirse a errores de medición, a corrientes o a inclinaciones locales. Sin embargo, a medida que se repetían las observaciones, la idea de una superficie completamente plana empezó a perder fuerza. En ciertas travesías largas, los capitanes registraban sistemáticamente las profundidades en distintos puntos de la ruta. Estos registros, conservados en bitácoras, permitieron comparar datos obtenidos en viajes diferentes. Poco a poco, emergía un patrón más complejo. Se detectaron zonas donde la profundidad aumentaba de forma abrupta. También se identificaron regiones relativamente someras en medio del océano. Estas irregularidades no podían explicarse únicamente por acumulaciones de sedimentos. Sugerían la presencia de relieves submarinos más marcados. El proceso seguía siendo lento. Una medición requería detener la marcha, preparar la línea, esperar el descenso, recuperar la cuerda y anotar el resultado. Repetir este procedimiento cientos de veces en una sola expedición demandaba tiempo y disciplina.
Las condiciones del mar no siempre eran favorables. El oleaje dificultaba mantener la verticalidad de la línea. A pesar de todo, la sonda desplomada permitió construir las primeras nociones cuantitativas del océano profundo. Se descubrieron profundidades que superaban ampliamente lo imaginado en épocas anteriores. Algunos registros del siglo XIX indicaban miles de metros de agua bajo el casco del barco. Estas cifras desafiaban la intuición. El océano no era simplemente un depósito superficial de agua. Era un espacio tridimensional vasto y profundo, con una escala difícil de visualizar. La mera existencia de tales profundidades despertó nuevas preguntas sobre la geología del planeta. En paralelo, el avance de la física ayudaba a comprender mejor la presión hidrostática y sus efectos. Los científicos podían calcular con mayor precisión cuánto aumentaba la presión con la profundidad. Esto reforzaba la idea de que el fondo marino era un entorno extremo, muy distinto de la superficie terrestre. Hacia mediados del siglo XIX, comenzaron a organizarse expediciones con objetivos científicos más definidos. No se trataba solo de navegar o comerciar, sino de medir de manera sistemática. Las sondas seguían siendo desplomadas, pero el propósito era distinto. Se buscaba recopilar datos comparables, siguiendo rutas planificadas. El tendido de cables telegráficos submarinos aceleró este proceso. Para instalar un cable entre continentes, era necesario conocer la profundidad a lo largo de trayectos extensos. Los ingenieros requerían perfiles más detallados del fondo. La seguridad y la viabilidad del proyecto dependían de esa información. En estas campañas, la sonda desplomada se utilizó con mayor frecuencia y método. Las mediciones se realizaban a intervalos regulares. Se registraban cuidadosamente en tablas. Los datos comenzaban a formar líneas continuas en los mapas, en lugar de puntos aislados. Los resultados fueron reveladores. Se identificaron grandes cuencas oceánicas y pendientes pronunciadas cerca de los márgenes continentales. La idea de una llanura uniforme quedó cada vez más cuestionada. El fondo marino parecía tener una topografía propia, con elevaciones y depresiones significativas. Sin embargo, la representación seguía siendo aproximada. Entre cada medición existían espacios amplios sin información directa. El mapa resultante era una interpretación, basada en interpolaciones. Aún así, marcaba un avance importante respecto a la ignorancia anterior. En este contexto, surgió la necesidad de expediciones científicas dedicadas exclusivamente al estudio del océano, no solo para medir profundidades, sino para recolectar muestras biológicas, analizar temperaturas y estudiar corrientes. La oceanografía comenzaba a consolidarse como disciplina. Una de las transformaciones más notables fue el cambio de actitud. El océano profundo dejó de considerarse un espacio uniforme y sin interés. Empezó a percibirse como un entorno complejo, digno de investigación detallada. La sonda desplomada, con su simplicidad, había abierto una puerta conceptual. Cada medición era un gesto pequeño pero acumulativo. Con el paso de las décadas, esos números dispersos formaron la base de una nueva comprensión. El fondo marino ya no era solo una abstracción invisible, era un territorio con relieve, variaciones y estructura. Al acercarse el final del siglo XIX, la combinación de tecnología mejorada
interés científico y necesidades prácticas preparó el terreno para una etapa diferente. Las expediciones sistemáticas se multiplicaron. Se perfeccionaron los métodos de registro y análisis. El deseo de cartografiar el océano con mayor precisión se volvió más definido. La sonda desplomada seguiría utilizándose durante algún tiempo, pero sus limitaciones eran evidentes. El ritmo lento y la cobertura fragmentaria no podían satisfacer las nuevas preguntas que surgían. Se necesitaban herramientas capaces de medir más rápido y con mayor continuidad. Así, desde la repetición paciente de una cuerda descendiendo en el agua, se gestó la transición hacia una exploración más amplia. El océano, que durante siglos había sido un espacio oscuro y aparentemente plano, comenzaba a mostrar señales de complejidad. La curiosidad tranquila de los científicos del siglo XIX se dirigía ahora hacia un objetivo claro: trazar un mapa más completo de lo que yacía bajo la superficie. A comienzos del siglo XX, la exploración del océano experimentó un cambio silencioso pero decisivo. Durante siglos, la medición de profundidades había dependido de cuerdas y pesos, de descensos lentos y de lecturas puntuales. Ahora comenzaba a utilizarse un fenómeno físico distinto, algo que no dependía de la luz ni del contacto directo con el fondo. Ese fenómeno era el sonido. El agua transmite el sonido con gran eficacia. De hecho, las ondas sonoras viajan más rápido en el agua que en el aire. Mientras que en la atmósfera el sonido se desplaza a poco más de 300 metros por segundo, en el océano puede superar los 1400 metros por segundo, dependiendo de la temperatura, la salinidad y la presión. Esta propiedad física ya era conocida por los científicos, aunque sus aplicaciones prácticas estaban aún en desarrollo. Durante la Primera Guerra Mundial surgió la necesidad urgente de detectar objetos sumergidos, en particular submarinos. Los ingenieros y físicos trabajaron en sistemas capaces de emitir ondas sonoras bajo el agua y registrar su eco. Así nació el principio del sonar, un acrónimo derivado de Sound Navigation and Ranging. El funcionamiento básico era sencillo en su concepto. Un dispositivo instalado en el casco del barco emitía un pulso sonoro hacia abajo. Esa onda viajaba a través del agua hasta encontrar una superficie sólida, como el fondo marino. Al chocar con esa superficie, parte de la energía sonora se reflejaba y regresaba hacia el emisor. Un receptor detectaba el eco. Midiendo el tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción, era posible calcular la distancia recorrida por el sonido. Dado que se conocía la velocidad aproximada del sonido en el agua, el cálculo era directo. Si el eco regresaba tras un intervalo determinado, bastaba dividir el tiempo total entre dos, ya que la onda había recorrido el trayecto de ida y vuelta. El resultado proporcionaba la profundidad bajo el barco en ese instante. Este método recibió el nombre de ecosonda. A diferencia de la sonda desplomada, no requería detener la nave ni desplegar largas cuerdas. El barco podía continuar su trayectoria mientras enviaba pulsos sonoros a intervalos regulares. Cada pulso generaba una medición casi inmediata. El cambio fue notable. Por primera vez era posible obtener una serie continua de datos de profundidad a lo largo de una ruta. En lugar de puntos aislados, se trazaban perfiles casi ininterrumpidos del fondo marino.
La representación gráfica de estos datos comenzaba a mostrar líneas onduladas que ascendían y descendían suavemente o con mayor abruptidad. A medida que los sistemas se perfeccionaron en las décadas posteriores a la guerra, los barcos científicos comenzaron a recorrer extensas zonas oceánicas equipados con ecosondas. Los registros se imprimían en papel mediante dispositivos que dibujaban automáticamente la variación de profundidad con el avance del barco. Era como si el relieve oculto se tradujera en una línea visible. Los resultados transformaron la imagen del océano profundo. En lugar de una llanura extensa y uniforme, comenzaron a aparecer elevaciones y depresiones de gran escala. Se identificaron montañas submarinas, algunas de ellas comparables en altura a las que emergen sobre el nivel del mar, aunque permanecían completamente sumergidas. También se descubrieron largas cadenas montañosas que atravesaban los océanos. Una de las más destacadas fue la dorsal mesoatlántica, una estructura que se extiende a lo largo del Atlántico, aproximadamente en su zona central. Los registros mostraban que el fondo se elevaba gradualmente desde las llanuras profundas hasta formar una amplia cordillera submarina antes de descender nuevamente hacia el otro lado. Este hallazgo resultó significativo. Sugería que el fondo oceánico tenía una organización estructural a gran escala, no era una acumulación pasiva de sedimentos, sino un terreno con relieve definido y continuo. Las montañas submarinas no eran accidentes aislados, sino parte de sistemas extensos. Al mismo tiempo, las ecosondas revelaron la existencia de fosas oceánicas profundas. En ciertas regiones, la línea trazada por el instrumento descendía de manera pronunciada, indicando profundidades mucho mayores que las circundantes. Algunas de estas fosas superaban los 10.000 metros de profundidad. La fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico, se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos. La presencia de estas depresiones extremas planteó nuevas preguntas sobre la estructura interna de la Tierra. La diferencia entre las zonas más elevadas y las más profundas del fondo oceánico era considerable. El relieve submarino resultaba tan variado como el terrestre, aunque permaneciera oculto bajo kilómetros de agua. La posibilidad de medir de forma continua permitió además comparar perfiles de distintas regiones. Se observaron patrones repetidos, como la presencia de dorsales en medio de los océanos y fosas cercanas a ciertos márgenes continentales. Estos patrones, al principio simplemente descriptivos, más adelante contribuirían al desarrollo de teorías geológicas más amplias. Es importante señalar que la ecosonda no producía imágenes directas. No mostraba fotografías del fondo. Lo que ofrecía era una representación indirecta basada en el tiempo de retorno del sonido. Sin embargo, la precisión mejoraba con cada avance tecnológico. La frecuencia de los pulsos, la sensibilidad de los receptores y los métodos de registro se refinaban progresivamente. Con el tiempo, los barcos comenzaron a equiparse con sistemas más sofisticados, capaces de emitir haces de sonido más amplios o múltiples pulsos en diferentes direcciones. Aunque en esta etapa inicial la mayoría de las mediciones eran verticales, ya se intuía la posibilidad de ampliar la cobertura lateral, la acumulación de datos durante las primeras décadas del siglo XX fue extensa. Expediciones científicas recorrieron el Atlántico,
el Pacífico y el Índico, trazando perfiles que revelaban una topografía compleja. El océano profundo dejó de ser una abstracción plana y comenzó a adquirir contornos definidos. En los mapas, las líneas de profundidad se convertían en curvas de nivel submarinas. Las dorsales se representaban como largas elevaciones sinuosas. Las fosas aparecían como estrechas y profundas incisiones. Las llanuras abisales, amplias y relativamente planas, también quedaban delimitadas con mayor claridad. La imagen general que emergía era la de un fondo dinámico y accidentado. No se trataba de un terreno inmóvil y uniforme, sino de un paisaje con montañas, valles y extensas planicies. La escala de estas estructuras era vasta. Algunas dorsales se extendían por miles de kilómetros. La ecosonda permitió además detectar montes submarinos aislados, conocidos como guyots, cuando presentaban cimas planas. Estas formaciones sugerían procesos geológicos complejos, como la actividad volcánica y la erosión pasada. Aunque todavía no se comprendía plenamente su origen, su existencia era evidente en los registros sonoros. En pocas décadas, la percepción científica del océano cambió de manera profunda. Lo que durante siglos había sido un espacio oscuro y aparentemente simple, ahora se revelaba como un entorno con relieve significativo. Cada línea trazada por el sonar añadía detalle a un mapa que antes estaba casi vacío. La transición no fue abrupta ni espectacular. Fue el resultado de miles de mediciones repetidas, de cálculos cuidadosos y de comparaciones entre expediciones. La tecnología del sonido, desarrollada inicialmente con fines militares, encontró en la oceanografía una aplicación duradera y transformadora. Al avanzar el siglo, el fondo marino dejó de ser un misterio absoluto. Seguía siendo inaccesible a la vista directa, en la mayoría de los casos, pero ya no era desconocido en términos de forma. La combinación de física, ingeniería y paciencia científica permitió dibujar por primera vez un retrato coherente del relieve submarino. Así, el eco de un pulso sonoro, viajando en la oscuridad del océano y regresando al casco de un barco, se convirtió en la herramienta fundamental para revelar un mundo oculto. Con cada medición, el mapa se volvía más completo, y la imagen del planeta adquiría una nueva dimensión. A medida que los registros de ecosonda se multiplicaban, los científicos comenzaron a notar que ciertas formas del relieve submarino no eran aisladas ni aleatorias. Las dorsales que atravesaban los océanos no solo aparecían en el Atlántico, también se identificaban estructuras similares en el Índico y en el Pacífico. Estas elevaciones formaban una red casi continua que rodeaba el planeta bajo el agua. Los datos no surgieron de una única expedición, sino de muchas campañas realizadas a lo largo de décadas. Buques oceanográficos de distintos países recorrieron rutas paralelas y transversales, registrando perfiles de profundidad. Cada línea trazada en papel se sumaba a un archivo creciente de información. Con el tiempo, estas líneas pudieron superponerse y compararse. Al unir los perfiles, se hizo evidente que las dorsales mesoceánicas no eran simples montañas aisladas, sino sistemas extensos con características recurrentes. En su parte central, muchas presentaban un valle alargado, una especie de hendidura longitudinal,
Este detalle aparecía repetidamente en distintos océanos. De forma paralela, las fosas profundas también mostraban patrones consistentes. Se situaban con frecuencia cerca de los márgenes de ciertos continentes o frente a cadenas de islas volcánicas. Las mediciones indicaban pendientes pronunciadas que descendían hacia zonas extremadamente profundas, seguidas por elevaciones asociadas a actividad volcánica. La recopilación metódica de datos permitió elaborar mapas cada vez más detallados. Ya no se trataba solo de perfiles lineales, sino de representaciones bidimensionales del relieve submarino. Las curvas de nivel, similares a las utilizadas en cartografía terrestre, comenzaron a dibujarse para el fondo oceánico. Estas curvas revelaban la continuidad de las estructuras. En la década de 1950 y 1960, el avance tecnológico permitió ampliar la cobertura mediante sistemas de sonar más complejos, como el sonar de barrido lateral. Estos dispositivos emitían haces de sonido en abanico, cubriendo franjas más amplias del fondo marino. Aunque la resolución variaba, el resultado era una imagen más completa del relieve. La información obtenida no se interpretó de inmediato como evidencia de un planeta dinámico. Al principio, los mapas simplemente describían formas. Sin embargo, la regularidad de las dorsales y su extensión global despertaron preguntas más profundas sobre su origen. Algunos geólogos comenzaron a considerar la posibilidad de que el fondo oceánico estuviera relacionado con procesos internos de la Tierra. La presencia de actividad volcánica asociada a las dorsales sugería que allí podía estar formándose nueva corteza. Las mediciones térmicas indicaban que estas regiones eran, en promedio, más cálidas. De manera gradual, se propuso que en las dorsales mesoceánicas el material del manto terrestre ascendía, se enfriaba y formaba nueva corteza oceánica. Este proceso implicaba que el fondo marino no era estático, sino que se generaba y se desplazaba lateralmente con el tiempo. La hipótesis recibió el nombre de expansión del fondo oceánico. Si el suelo marino se expandía desde las dorsales, debía existir un mecanismo complementario que compensara ese movimiento. Las fosas profundas ofrecían una posible respuesta. En estas zonas la corteza parecía inclinarse y descender hacia el interior del planeta. Este proceso fue denominado subducción. La interpretación no surgió de una única observación, sino de la convergencia de múltiples datos. Los mapas del relieve submarino mostraban la ubicación de dorsales y fosas. Los registros sísmicos indicaban actividad tectónica concentrada en esas regiones. Las mediciones magnéticas revelaban patrones simétricos a ambos lados de las dorsales, como si la corteza se hubiera formado en franjas sucesivas. La combinación de cartografía, sonar, estudios geofísicos y análisis de rocas condujo al desarrollo de la teoría de la tectónica de placas. Según esta teoría, la litosfera terrestre está fragmentada en placas que se desplazan lentamente sobre el manto subyacente. Las dorsales representan límites divergentes, donde las placas se separan y se crea nueva corteza. Las zonas de subducción corresponden a límites convergentes, donde una placa se hunde bajo otra. La cartografía del fondo oceánico fue esencial para este cambio conceptual. Antes de disponer de mapas detallados, la idea de que los continentes se movían resultaba difícil de aceptar. Aunque Alfred Wegener
había propuesto la deriva continental a comienzos del siglo XX, su hipótesis carecía de un mecanismo convincente. Los mapas submarinos proporcionaron el contexto necesario. Al mostrar que las dorsales formaban un sistema global continuo, la cartografía reveló la existencia de un proceso igualmente global. La simetría magnética en torno a las dorsales sugirió que la corteza se formaba y se alejaba en direcciones opuestas. Las fosas, alineadas con arcos volcánicos, indicaban el reciclaje de la corteza en el interior terrestre. Todo este conocimiento se construyó de manera acumulativa. Los científicos comparaban datos de diferentes océanos, ajustaban modelos y revisaban hipótesis. No fue un descubrimiento repentino, sino una comprensión que se consolidó con el tiempo. Los mapas globales del fondo marino comenzaron a publicarse con mayor detalle en la segunda mitad del siglo XX. Representaban no solo profundidades, sino también estructuras geológicas. La imagen resultante mostraba una red de dorsales que serpenteaba por los océanos, interrumpida por fallas transformantes y acompañada de extensas llanuras abisales. Este nuevo retrato del planeta modificó la percepción de la Tierra como un cuerpo fijo y permanente. La superficie sólida ya no se entendía como inmóvil a lo largo de eras geológicas, sino como parte de un sistema en constante transformación. El fondo oceánico, lejos de ser una superficie pasiva, desempeñaba un papel central en esa dinámica. La cartografía submarina también permitió comprender mejor la distribución de terremotos y volcanes. Al superponer los mapas tectónicos con registros sísmicos, se observó que la actividad se concentraba a lo largo de los límites de placas, muchos de los cuales se encontraban bajo el océano. Este enfoque integrador fue posible gracias a la precisión creciente de las mediciones, sonar y a la sistematización de los datos. Cada expedición añadía nuevas piezas al mapa global. Con el tiempo, la cobertura se volvió más densa y detallada. El proceso de ensamblar estos mapas fue metódico. Requirió comparar escalas, corregir errores y armonizar datos obtenidos con distintos instrumentos. La oceanografía y la geofísica trabajaron en conjunto. Las universidades, institutos de investigación y agencias gubernamentales compartieron información. Así, el fondo oceánico dejó de ser simplemente un paisaje oculto y pasó a ser un componente esencial para comprender la estructura y evolución del planeta. La exploración mediante sonar no solo reveló montañas y fosas, contribuyó a una visión coherente de la Tierra como sistema dinámico. La transición desde la ignorancia inicial hasta la formulación de la tectónica de placas fue gradual. Comenzó con la medición paciente de profundidades y culminó en mapas globales que mostraban patrones consistentes. Cada pulso sonoro enviado al océano profundo formó parte de ese proceso. De este modo, la cartografía del fondo marino no solo llenó un vacío en los mapas, transformó la manera en que se entiende la superficie terrestre, tanto visible como sumergida. El planeta apareció entonces como un conjunto de placas en movimiento lento, cuyos límites se dibujaban con claridad bajo las aguas oscuras. En las últimas décadas, la cartografía del fondo oceánico ha continuado con instrumentos más precisos y métodos más amplios. El principio básico sigue siendo el mismo que el de las primeras ecosondas: enviar sonido al agua y medir el eco. Sin embargo, la forma en que se emiten y reciben esos pulsos ha cambiado de manera significativa.
el sonar multihaz representa uno de los avances más importantes. A diferencia de las ecosondas tradicionales, que enviaban un único pulso vertical hacia el fondo, el sistema multihaz emite múltiples haces de sonido en forma de abanico, cubriendo una franja amplia bajo el barco. Cada haz rebota en el lecho marino y regresa con información sobre la profundidad en distintos puntos laterales. De este modo, un solo recorrido del barco puede registrar no solo una línea, sino una banda completa del fondo oceánico. A medida que la embarcación avanza, estas bandas se superponen y forman un mosaico continuo. La resolución alcanzada es mucho mayor que la disponible en generaciones anteriores. Los datos recogidos por el sonar multihaz se procesan mediante sistemas informáticos que corrigen variaciones en la velocidad del sonido, la inclinación del barco y otros factores ambientales. El resultado es un modelo tridimensional del relieve submarino, con detalles que pueden revelar colinas, fracturas y pequeños cañones. Además de los barcos de investigación, se utilizan vehículos autónomos submarinos, conocidos como AUV por sus siglas en inglés. Estos dispositivos pueden sumergirse a grandes profundidades sin tripulación humana. Equipados con sonar de alta frecuencia y otros sensores, recorren áreas específicas con trayectorias programadas. Los AUV operan cerca del fondo marino, lo que permite obtener imágenes aún más detalladas. Pueden descender a zonas donde el relieve es complejo, como en torno a dorsales o fosas profundas. Su autonomía reduce los riesgos y amplía la capacidad de exploración. También existen vehículos operados remotamente, conectados a un barco mediante cables que transmiten energía y datos. Estos aparatos, aunque más dependientes de la nave madre, permiten observaciones directas con cámaras y brazos mecánicos. En conjunto, estos sistemas amplían el rango de herramientas disponibles para estudiar el océano profundo. Paralelamente, una técnica diferente ha contribuido a la cartografía global: la altimetría satelital. Los satélites que orbitan la Tierra pueden medir con gran precisión la altura de la superficie del mar. Aunque esta superficie parece uniforme a simple vista, presenta ligeras variaciones, del orden de centímetros o decímetros. Estas pequeñas elevaciones y depresiones no son aleatorias. Están relacionadas con la distribución de masa bajo el agua. Una montaña submarina ejerce una atracción gravitatoria ligeramente mayor que una llanura profunda. Como resultado, la superficie del mar se eleva mínimamente sobre esa región. De forma inversa, sobre una fosa profunda, la superficie puede descender un poco. Los altímetros a bordo de satélites emiten señales de radar hacia el océano y miden el tiempo que tardan en regresar. Conociendo la órbita exacta del satélite y la velocidad de la señal, es posible calcular la altura de la superficie marina con gran precisión. Al combinar millones de mediciones, se obtiene un mapa global de variaciones en la topografía oceánica. Este método no ofrece el mismo nivel de detalle que el sonar cercano al fondo, pero permite cubrir áreas vastas del planeta de manera uniforme. Gracias a la altimetría, se han identificado grandes estructuras submarinas, incluso en regiones donde los barcos aún no han realizado mediciones detalladas. La integración de datos provenientes de sonar multihaz
vehículos autónomos y satélites ha permitido construir mapas cada vez más completos. Sin embargo, el océano es extenso. Más del 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua, y gran parte de ese fondo se encuentra a miles de metros de profundidad. A pesar del progreso tecnológico, una proporción significativa del lecho oceánico sigue sin cartografiarse con alta resolución. Muchas regiones solo cuentan con estimaciones basadas en altimetría satelital o en perfiles aislados de sonar. El proceso de medición continúa, pero avanza de manera gradual. Las campañas modernas se organizan con rutas planificadas para cubrir áreas específicas. Los barcos recorren trayectorias paralelas, similares a las líneas de un campo arado, asegurando que las franjas del sonar multihaz se solapen adecuadamente. Cada viaje añade una pieza más al mapa global. El trabajo no es apresurado. Requiere condiciones meteorológicas adecuadas, calibración de instrumentos y análisis cuidadoso de los datos. Después de cada expedición, los registros se procesan, se verifican y se integran en bases de datos internacionales. Existen iniciativas globales que buscan mapear todo el fondo oceánico con resolución detallada en las próximas décadas. Estas metas no se plantean como desafíos espectaculares, sino como proyectos de largo plazo. La cartografía marina es una labor acumulativa, sostenida por cooperación científica. El conocimiento del relieve submarino tiene aplicaciones prácticas, influye en la comprensión de corrientes oceánicas, en la planificación de cables y tuberías submarinas y en el estudio de ecosistemas profundos. Sin embargo, más allá de estas utilidades, también contribuye a una visión más completa del planeta, desde las primeras sondas de plomada hasta los satélites en órbita. El objetivo ha sido el mismo: conocer la forma del terreno bajo el agua. La tecnología ha cambiado, pero el principio sigue siendo medir, registrar y representar. Hoy, el océano continúa siendo vasto y profundo. Aunque los mapas son más detallados que nunca, todavía existen zonas donde la topografía se conoce solo de manera aproximada. Cada pulso sonoro emitido desde un barco moderno se suma a una historia que comenzó con cuerdas y pesos de plomo. La exploración no ha concluido. Avanza con ritmo constante, sin urgencia dramática. Los barcos siguen trazando líneas sobre el mar. Los satélites continúan midiendo la altura de la superficie y los vehículos autónomos recorren silenciosamente el fondo. El océano permanece en gran parte invisible a los ojos humanos, pero cada generación dispone de herramientas más refinadas para describirlo. La cartografía del fondo marino es un proceso en curso, paciente y metódico. Así, bajo la superficie tranquila del agua, el relieve del planeta se sigue midiendo, tramo por tramo. El trabajo continúa, barco por barco, pulso por pulso, en un esfuerzo sostenido por comprender la forma de un mundo que, aunque cercano, todavía guarda amplias extensiones por explorar. Gracias por acompañar este recorrido tranquilo por la historia de cómo se cartografió el fondo del océano. A lo largo del tiempo, la curiosidad paciente y la observación metódica han permitido revelar poco a poco la forma de un paisaje que permanece oculto bajo el agua. Si este tipo de exploraciones pausadas y detalladas resulta agradable,
Puedes suscribirte para seguir escuchando otros viajes serenos por la ciencia y la historia. Cada nuevo tema continuará con el mismo ritmo calmado y reflexivo. Ahora es momento de descansar, que la noche sea tranquila y que el sueño llegue con suavidad.